Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tu Historia en mi voz, un espacio dedicado a leer historias de vida, historias que marcan y nos dejan huella. Esta historia aborda experiencias difíciles vividas en la infancia. Contiene violencia física y psicológica, abuso sexual intrafamiliar y matrimonio forzado. Es una historia fuerte, pero contada desde el respeto y con un enfoque de supervivencia. Te pido que la escuches con mucho cuidado y con mucho respeto. Por supuesto, les comento que todas las historias son anónimas. Esta historia nos la envían desde Chile. Ay, gracias, qué emoción. Saludos hasta Chile, que ya nos están viendo por allá. Muchas gracias. Y esta historia la titulamos El silencio en mi infancia era la calma antes del golpe. Está fuerte el título. Nada más el título está fuerte. Pero bueno, vamos aquí con la historia. Esta es mi historia con mi madre. Una mujer dura, enfermera, de esas que huelen a jabón fuerte, a alcohol, a hospital. De esas que te hablan como si te estuvieran dando una orden en urgencias. Rápido, seco, sin caricias en la voz. Mi madre hablaba fuerte y hablaba feo. Las groserías no le salían por accidente, eran parte de su idioma. Y cuando se dirigía a nosotros, a mí y a mi hermano, no era de mi amor, no era mi vida. Era tonta, era estúpido, era ¿por qué eres así? Como si ser niño fuera una falla, una ofensa personal contra ella. En mi casa, equivocarse no era un error, era un delito. Yo tenía 5 años. Un día mi papá decidió llevarnos a la iglesia. Lo recuerdo porque ese día olía distinto, olía a calle, a sol, a algo que no era miedo. En la iglesia había velas, murmullos, gente con la cabeza inclinada. Yo no entendía nada, pero por primera vez me sentí normal, como si hubiera un mundo donde los adultos no gritaban todo el tiempo. Volvimos a casa con esa paz chiquita, colgando de la ropa, y mi madre la arrancó. Ni siquiera preguntó cómo les fue. Ella no preguntaba, ella interrogaba. Nos paró frente a ella como si fuéramos sospechosos. A ver, ¿qué vieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijo el padre? ¿Qué rezaron? Yo tenía 5 años. Mi hermano también era un niño. No podíamos responder con exactitud, porque los niños no registran la vida como un adulto. Los niños sienten, no archivan. Y eso para ella fue imperdonable. Su cara cambió. Esa transformación la aprendí a reconocer con el tiempo. El punto exacto donde su mirada dejaba de ser mirada y se volvía sentencia. Nos golpeó. No fue un manotazo por desesperación. Fue un castigo. Castigo con intención. Fue como si en su cabeza hubiera una lección moral que solo entraba con dolor. Oye, qué fuerte. Mano dura. O sea, a puro golpe nada más porque no le dijeron, o sea, cómo les fue. O sea, eran unos niños. Niño O de sea, 5. ¿qué onda? ¿Qué onda con la mente de esta señora? ¿Qué quería ella que le? Sí, mamá, nos Ah, habló de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 23, y explicaba cómo tú eres bien hija de... ahí le paramos. Pero no estamos juzgando, estamos opinando un poquito nada más, porque está Bueno, fuertísimo. yo no leí Primera de Samuel, fue el Bueno, padre. seguimos, seguimos con la historia. Después vino lo peor. Porque lo peor no siempre es el golpe, lo peor es lo que te hace sentir. Nos llevó al baño, abrió la llave de agua fría y sin quitarnos la ropa nos metió ahí. El agua helada se pegó a la tela como una segunda piel. Yo recuerdo la sensación de la ropa mojada, pesada, pegada al cuerpo, como si me estuviera hundiendo. Wow. Ojalá, pero recuerdo temblar, los dientes chocándome como si tuvieran vida propia. Y recuerdo, sobre todo, la voz de mi madre encima del agua. Regaños, insultos, órdenes, como si yo mereciera ese frío por no saber describir una visita a la iglesia. O sea, Eso está increíble, ¿sabes? muy extremo, ¿no? El castigo, nada más, o sea, así nada más porque sí. O sea, si así empieza la historia, no quiero saber cómo va a terminar. Mi pregunta hasta aquí es, ¿por qué nos están llevando a la señora a la iglesia? Parece que ella nada más que la necesita. Sí, lo necesita más, sí, 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 a que le saquen ese diablo que trae por dentro, por Dios. Perdón, perdón, amigo. Yo sé que es tu mamá, pero estamos opinando aquí tantito. Pero bueno,
Luego sacó una cuchara de madera, de esas de cocina, y nos pegó. Y cuando llorábamos, cuando suplicábamos y cuando tratábamos de explicarnos con palabras chiquitas, ella respondía con más fuerza. Ese día aprendí algo que me marcó. Mi casa, la inocencia no te protegía, te condenaba. Pues sí, porque no tenían cómo defenderse, si eran unos niños chiquitos. A los 6 años, mi papá se fue. Oh, o sea, el que pensaba que iba a ser el héroe de la historia ya desapareció. No se fue con un adiós bonito, no se fue con una explicación que yo pudiera entender. Se fue después de una pelea que tuvieron. Mis padres discutían como siempre. Para nosotros eso era normal, pero ese día hubo un altercado violento. Hubo un cuchillo, hubo gritos que atravesaron las paredes. Yo era una niña, pero entendí lo esencial. Nadie estábamos a salvo. Después de eso, mi padre desapareció de la casa como si se lo hubiera tragado la tierra. No. Y con él se fue lo poco que yo creía que podía equilibrar a mi madre. Él era el que podía salvarlo. En ese entonces vivíamos en casa de mis abuelos, o sea, de los papás de mi papá. Y poco tiempo después, obviamente a causa de mi madre, nos echaron de la casa. Pues sí. Por supuesto, ¿quién va a querer ese monstruo ahí? Así, sin pena y sin tocarse el corazón, por lo menos por mí y por mi hermano. Nos echaron y recuerdo que nos aventaron nuestras cosas a la calle. Terminamos viviendo en un departamento pequeño, apretado, donde se respiraba la angustia como se respira el polvo. Imagínate la vida del niño, de la niña y del niño, los dos. Un lugar donde el hambre era una posibilidad y la tristeza era rutina. Ay, Cabal. triste. Y ahí yo me convertí en algo que no debí ser. Me convertí en mamá pequeña. Claro. Yo era una niña cuidando a otro niño. Yo era una niña calentando comida, acomodando ropa, calmando llantos, intentando que mi hermano no hiciera ruido, porque el ruido llamaba a mi madre. Ok. Y mi madre era una tormenta. O sea que ahora ella está a cargo de su De su hermano. hermanito. Eso es lo que ella está diciendo que es madre. Sí, sí, sí. Imagínate vivir con terror en tu propia casa. Sí. Yo aprendí a leer su humor por la forma en que cerraba un cajón, por el modo en que dejaba el bolso, por la intensidad de su respiración. No era una casa, era un campo minado. Así lo sentía yo. Recuerdo que de momento empezamos a frecuentar más a la familia de mi madre. Y yo creí, por ingenua, que tal vez habría alivio, un poco de alivio ahí en esa familia. Creí que ellos serían diferentes a mi madre. Qué ilusa. Que tal vez habría otros adultos que dijeran basta. Pero lo que encontré fue otra clase de horror. Uno que no venía con gritos, sino con susurros. Había cosas que los niños veíamos, aunque los adultos creyeran que no. Cosas que se sentían raras, bromas que no eran bromas, puertas que se cerraban, y yo fui testigo de abusos dentro de la familia. Imagínate una niña viendo tanta cosa horrible. Lo digo así, con el peso que tiene decirlo. Abuso sexual. Primas mayores, primos, tíos, gente que debía proteger y en vez de eso destruía. O sea que toda la familia era un total horror en esa casa o en esa familia de la mamá. Pues sí, ¿qué más iba a aprender la mamá también? Pero digo, eso no se justifica para nada, pero bueno. Dice, y hubo algo que todavía me cuesta poner en palabras. Situaciones de embarazos interrumpidos. Escenas que los niños no deberían presenciar nunca. Y aún así estaban ahí. Esa etapa fue larga y dura por todo lo que vi y viví ahí. O sea, imagínate todo lo que no vio. Lo más triste y escalofriante para mí ahora que lo pienso es que nadie hablaba, nadie nos defendía, nadie decía esto está mal, nadie decía hay que detenerlo, nadie decía vamos a cuidar a las niñas. Solo había silencio, ese silencio espeso que te enseña que el dolor puede volverse costumbre. Recuerdo cuando tenía 9 años. Mi madre me golpeó brutalmente por unas cortinas que no lavé. Cortinas. Como si esas telas valieran más que mi cuerpo. Recuerdo su mano apretándome, su fuerza, furia desproporcionada. Recuerdo la sensación de no poder defenderme,
de ser pequeña ante una mujer que parecía hecha de acero. Y aún así, lo más humillante no fue eso. Lo más humillante vino cuando tenía 11 años. Una tarde, mi madre me arrastró por el cabello por las escaleras. Recuerdo el tirón seco en el cuero cabelludo como si mi cabeza no fuera parte de mí, sino un objeto para jalar. Recuerdo el terror de bajar escalón por escalón sin poder agarrarme de nada. Me golpeó, me desnudó y me hizo una revisión del cuerpo para comprobar si yo había tenido relaciones. Tenía 11 años. 11. Dios mío. No lo describo con detalles porque no hace falta. Lo que hizo fue una invasión, fue violencia, fue abuso, fue un acto que me dejó marcada con una suciedad que no era mía, porque ese es el truco del abuso. Te hace sentir culpable de algo que te hicieron. Yo me sentí sucia, yo me sentí avergonzada, yo me sentí como si mi cuerpo fuera un problema. Y desde ese día, mi casa se volvió un lugar donde podía pasar lo peor cada vez. Hubo momentos que todavía me cuesta entender, sin que se me enrede el pecho. Lo decía con naturalidad, como si fuera normal, como si fuera parte del cuidado personal. Yo no sabía qué significaba eso. Yo no sabía decir esto está mal. Yo solo sabía que me daba asco, que me daba miedo, que me dejaba temblando por dentro. Y lo más doloroso es esto. Cuando creces en el abuso, no siempre sabes que estás siendo abusada, porque eres una niña y tu mamá es la que está haciendo cosas. O sea, imagínate la confusión en la cabeza de esta niña. So ella en ese momento no tenía idea lo que estaba pasando. No, lo sentía Ella, horrible. sí, exacto. Ella lo está explicando ahora porque es adulta y ahora está pensando. Está tratando de describir sus sensaciones, claro. A veces crees que solo eres mala por sentir lo que sientes. Yo no tenía herramientas, lo único que recuerdo es que le tenía un terror y con toda la razón. De niña, recuerdo que me gustaba escribir así como mini diarios. Escribía lo que sentía, lo que temía, lo que soñaba. No, hombre, ya pudo haber hecho un libro esta mujer. Ya debió, ya pudo haber hecho un libro con tanta historia y tanta cosa tan horrible que viviste. Pero bueno, seguimos con la historia. Hasta que un día mi madre encontró mi diario. No me quiero imaginar lo que le pasó. Lo leyó con esa mirada que no era mirada, era castigo. Lo rompió página por página, como si estuviera destruyendo una parte de mí con calma. Pues casi, casi. Y me dijo que no escribiera idioteces. Ay, sí. Como si mi dolor fuera una tontería. Como si mi mundo interior no valiera nada. Ese día no solo me quitó el diario, me quitó la idea de que mi voz importaba tantito. Y yo dejé de escribir. Claro. Por años. Porque cuando alguien te destruye una vez, aprendes a destruirte tú sola para que no te duela tanto la próxima vez. Cuando tenía 14 o 15, yo tenía un novio. No un amor bonito, no una historia de adolescentes torpes. Yo tenía hambre de cariño y esa hambre te hace aceptar migajas con tal de sentirte elegida, cuidada, con cariño. Al poco tiempo me casé. Tan chiquita. Pues claro, quería huir del infierno en el que vivía con la mamá. Te vas rapidísimo, yo creo. Me hubiera casado a los 10. Sí, no, es que está cañón. Bueno, dice aquí, al poco tiempo me casé. Mi boda me gustó un poco. Al principio todo iba bien. Hubo un ambiente de fiesta donde todos parecían más relajados y pasándola bien. Y entonces pasó lo que partió mi vida en dos. El hombre con el que me acababa de casar me agredió en nuestra noche de bodas. ¿A dónde vamos a llegar con esta historia? Pues sí, ya no me quejo. Usó su fuerza, usó su imposición y no pude defenderme. Yo quedé con el cuerpo en shock y el alma quebrada. Me quedé en silencio sin saber qué hacer. Al otro día de la boda se lo dije a mi madre o lo intenté como pude. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Y mi madre me culpó. ¿Qué podías esperar? Pero, pero bueno, ¿Pero a dónde va ella? uno es inocente. ¿A dónde va? Si necesita hablarle a alguien. Alguien, contárselo a alguien, exacto. O sea, ¿dónde, con quién recurres? Pues con la
única persona que está por ahí, pero bueno. Dice, como si el matrimonio fuera una cárcel correcta para una hija manchada. Yo pensé que por fin me había escapado del infierno de vida que llevaba con mi madre, pero resulta que entré en otro. Y lo que vino después fue un ciclo de golpes, humillaciones y miedo, pero ahora con apellido. Mi esposo me agredía, me golpeaba, me controlaba. Y yo, para sobrevivir, me hice pequeña, pequeñita, pequeña en voz, pequeña en necesidades, pequeña en existencia. Luego tuve hijos. Y aún con hijos, la violencia no se detuvo. Al contrario, la violencia se vuelve más cruel cuando sabe que estás atada, porque ya no solo te duele a ti, te duele por ellos. Yo aprendí a sonreír frente a la gente. Aprendí a decir todo bien con los ojos apagados. Aprendí a justificar moretones con excusas tontas. Porque una parte de mí todavía creía que así era la vida, a aguantar, hasta que parí a mi segunda hija, O sea, ya se estaba acostumbrando tanto al dolor. que ya era algo normal para ella. Claro. Ya era, o sea, Dios mío. Y 40 días después de dar a luz, cuando mi cuerpo aún era un campo de recuperación, cuando yo todavía era frágil, cuando todavía estaba aprendiendo a dormir a pedazos, él me golpeó brutalmente. Ahí entendí algo que me salvó. Si me quedaba, iba a morir. Y si me moría, mis hijos se quedaban con él. Y si mis hijos se quedaban con él, yo no quería ni imaginar el infierno en el que iban a vivir. Qué buena forma de pensar, ¿no? De salvarse. Eso fue el momento donde ella se dio cuenta Clave, que ya está bueno. sí. Ahora hay que hacer algo. Si ya no lo hizo por ella, pues ahora por los Sí, niños, por los hijos, claro. tiene toda la razón. Tiene toda la razón. De la forma que ya su vida ya estaba yendo, ese era el final, la muerte para ella. Y qué bueno que se despertó. Qué malo que fue bajo esa circunstancia, pero qué bueno. Sí. Dice aquí, empecé a imaginar cómo salir de esa vida y salvar a mis hijos, pero mi mente y mi razonamiento vacíos no me daban una salida. Y entonces un día apareció mi hermano, los hermanos, mi ángel, dice. Mi hermano me vio y no sé qué vio exactamente. Si mi mirada triste, si mi cuerpo, si mi manera de caminar, pero vio suficiente para hacer lo que nadie había hecho por mí. Decir, hasta aquí, me ayudó a salir. Ay, no, por eso digo que los hermanos, ay, Dios mío, son los mejores cómplices de la vida. Pues y también es que lo bueno de los niños es que algún día van a ser adultos y ya siendo adultos ya pueden decidir, ya no lo pueden manipular. Claro, claro. Continuamos. Yo me fui con mis hijos con lo que traía puesto, con el corazón acelerado, con el miedo pegado a la espalda como si me persiguieran. Y lo más extraño es esto. Cuando escapas, el miedo no se queda atrás automáticamente. Te vas, pero el miedo se te mete en los huesos. Yo no volví a buscar a mi agresor. No volví porque entendí que no todo final se resuelve con una conversación. A veces el final es simplemente salir viva. La gente cree que cuando una mujer escapa, la historia termina. Pero la verdad es que ahí empieza otra. La historia de reconstruirte, cuando te enseñaron a odiarte. Yo tardé años en dejar de sentir que mi madre podía seguir haciéndome daño, aunque ya no estuviera frente a mí. Es que el trauma no se va de un día a otro cuando te escapas o cuando sales de una relación tóxica, enferma o mala, ¿me entiendes? O sea, no, el daño no se va de un día para otro. Los traumas y todo eso, o sea, pero bueno, tardé años en aprender que el amor no se grita, no se golpea y no se impone. Tardé años en aceptar que yo no era culpable. Y aún así, te digo algo con la voz temblándome pero firme. Estoy aquí y estoy viva. Bravo. Qué bueno. Y si hoy estoy contando esto, es porque hay una parte de mí que aunque mi madre la quiso romper, aunque mi esposo la quiso enterrar, no murió. Esa parte es mi voz. Y esta historia, aunque duela, aunque queme, aunque me haga tragar saliva antes de cada frase, es mi manera de recuperar lo que me quitaron.
y de escribir un nuevo y mejor capítulo para mis hijos. Qué bonito. Y si tú me estás escuchando y estás viviendo algo parecido, si estás atrapada y si te sientes culpable, si te sientes sucia, si crees que así te tocó, no, no es tu culpa, no estás exagerando, no eres tonta, no eres estúpida. Eres alguien que merece salir viva, como yo. Bravo. Está ¿Qué, fuerte, qué historia tan fuerte? fuerte. Es una historia tan impactante que no puedo creer que exista una persona así de mala en el mundo y que sea tu propia madre. O sea, se me hace tan increíble. Madre y después esposo. Sí, 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 sí. La verdad es que es terrible. Es terrible que hayas pasado por todo eso. De verdad que me quedo sin palabras. O sea, no sé ni qué decir porque la verdad está demasiado fuerte la historia. Qué bueno que saliste de ahí. Qué bueno que tuviste a tu ángel, que es tu hermano. Y de verdad, Qué inspiración, la ¿no? inspiración. Porque creo que muchos que estén pasando por algo similar, o hombres, Sí, pueden estar hay de pasando. todo. Creo que esto puede ser Un buen ejemplo. un buen ejemplo para que ellos no pierdan la fe, ¿no? Y que tengan esperanza de que sí se puede salir de algo así. Sí. Que agarren valor. Ojalá y esto sea como si fuera el hermano. Ojalá y Sí. entiendan esta historia. Entiendan. Muy fuerte. De verdad, a veces no nos damos cuenta de lo que vive cada persona que tenemos al lado. Hay que tener mucho cuidado, mucha atención. Puede ser nuestra vecina, nuestra amiga, nuestra tía, nuestra propia hermana viviendo ese infierno con alguien. En este caso estamos hablando de una relación de mamá con la hija, que es terrorífico, pero el mal y los abusos vienen de cualquier persona. Entonces pongamos mucho cuidado. Hay personas que viven en este tipo de infierno y pensamos que no existe gente tan mala. Aquí tenemos esta historia que es tan desgarradora para hacernos reflexionar en qué tipo de vida queremos vivir. Elijamos bien, elijamos un camino bonito y pongamos mucha atención. Aquí me despido de este episodio. Gracias por acompañarme una vez más en Tu Historia en mi voz. Y si te gustó la historia, por favor, suscríbete a mis redes sociales y dale like para que así podamos seguir creciendo esta linda comunidad que estamos empezando. Y si quieres que tu historia sea un capítulo más, comenta aquí abajo Tu Historia en mi voz o envíame un correo a tuhistoriaenmivozoficial@gmail.com porque aquí tenemos un espacio para ti. Gracias y hasta la próxima.